En aquella fiesta de empresa, me acerqué para abrazar a mi esposo. Nada dramático, solo un pequeño toque, un recordatorio de que seguíamos siendo nosotros. Pero él me empujó tan fuerte que mi bebida casi se estrella contra el suelo. No me toques, espetó, lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. Su hermana me llevó a un lado con una sonrisa de media lástima y preguntó, «¿Mala noche?». Le devolví la sonrisa, pero la mía tenía dientes. La última, de hecho. Y a la mañana siguiente, me había ido. Sin peleas, sin lágrimas. Solo una nota en la encimera de la cocina y un silencio que había estado cargando durante demasiado tiempo finalmente se rompió. Antes de compartir mi historia, quiero saber que estás aquí conmigo. Simplemente di, escuchando, en los comentarios o dime desde dónde estás viendo. Me encanta ver hasta dónde puede llegar mi historia. A veces, incluso la conexión más pequeña hace que una verdad como esta sea más fácil de sobrellevar. Gracias. Y ahora, aquí está mi historia. Si mi historia resuena contigo o si quieres más voces reales como la mía, no dudes en suscribirte. Mantiene vivo este espacio para personas que no tienen otro lugar donde hablar. Mi nombre es Lara King, y así es como todo se desmoronó antes de que finalmente lograra reconstruirme. Estaba de pie bajo el frío resplandor de neón del Skyline Lounge, del tipo que hacía que todos parecieran más elegantes, más ricos, más compuestos de lo que realmente eran. La fiesta anual de Silver Peak estaba en pleno apogeo, copas tintineando, compañeros de trabajo riendo demasiado alto, un DJ tratando de convencernos a todos de que esto era divertido. Pero por dentro, me sentía como una invitada fuera de lugar en mi propia vida. Vi a Mason al otro lado de la sala, rodeado de sus colegas, con una postura más erguida de lo habitual, un traje demasiado perfecto, una sonrisa demasiado actuada. Caminé hacia él con una tranquila esperanza, solo un pequeño gesto, un simple toque en su cintura, una foto rápida para demostrar que todavía éramos un frente unido. Antes de que mis dedos siquiera se posaran, él se apartó de un salto como si lo hubiera quemado. Su voz cortó el ruido. «No me toques». Las conversaciones a nuestro alrededor se interrumpieron por medio segundo. Los rostros se giraron. Mis mejillas ardieron con un calor que no pude controlar. Forcé una sonrisa, del tipo que no llega a los ojos pero te mantiene con vida, y tragué la humillación centímetro a centímetro. A su lado estaba Ryder Slat, con una expresión ilegible, la chispa de algo petulante parpadeando bajo unos ojos indiferentes. En ese momento, no entendí lo que significaba, pero mi cuerpo lo sintió antes que mi mente, algo aquí estaba mal. Sienna apareció a mi lado, con sus dedos suaves en mi brazo. «Mala noche», susurró. Respondí con una sonrisa, demasiado tranquila para ser natural. «La última, de hecho». Parpadeó con fuerza, como si supiera más de lo que podía decir. Cuando volví a mirar, Mason y Ryder se reían, demasiado cerca, demasiado familiares. No el tipo de cercanía que surge entre colegas, sino entre secretos. A medida que la fiesta continuaba monótonamente, lo vi bajo una nueva luz. Su ropa nueva, su nuevo tono, la forma en que revisaba su teléfono en el momento en que pensaba que nadie estaba mirando. Todo lo que hacía parecía preparado para otra persona, no para mí. Salí a la terraza de la azotea, el viento de Denver atravesando mi vestido. Y por primera vez en 12 años de matrimonio, sentí que algo dentro de mí se aflojaba, un hilo, liberándose. El dolor no explotó. Se asentó como una tormenta silenciosa, del tipo que destruye lentamente sin alzar la voz. Cuando entré al baño y vi mi reflejo, con los ojos bordeados de humillación e ira, supe una cosa con absoluta claridad. Había algo que Mason me estaba ocultando. Y fuera lo que fuera, era más grande que una mala noche en una fiesta de empresa. La casa en Highlands Ranch estaba dolorosamente silenciosa cuando entré. Demasiado limpia, demasiado ordenada. El tipo de silencio que te hacía sentir como un extraño en tu propio hogar. Mason murmuró algo sobre estar cansado y fue directamente a ducharse. Entonces llegó el sonido que me congeló en el sitio, el clic de la cerradura del baño. Nunca había cerrado con llave una puerta en esta casa. Me quedé en el pasillo escuchando el agua correr, sintiendo como la distancia entre nosotros se ensanchaba como un cañón. Fui al dormitorio a recoger su ropa para la lavandería, y fue entonces cuando lo vi brillando tenuemente bajo la luz del techo,
polvo de iluminador color champán en su cuello. Yo nunca usaba ese tono. Rara vez usaba maquillaje. Mis manos se enfriaron. No era una prueba, pero era un comienzo. Me moví en piloto automático, abriendo la cremallera de su bolsa de gimnasio para meter una toalla. Algo duro golpeó mi mano. Un teléfono. No el suyo, no uno que reconociera. Mi pulso se aceleró mientras lo encendía. Sin código de acceso, sin intento de ocultarlo, casi como si creyera que yo nunca lo cuestionaría. Una serie de mensajes apareció de inmediato. Habitación 519, mismo lugar. Te quiero esta noche. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación silenciosa y controlada. No sentí rabia, no rompí a llorar. En cambio, sentí que caía en un silencioso entumecimiento, una caída libre que, extrañamente, se sintió como un alivio. La verdad no era solo infidelidad. Era falta de respeto, distancia deliberada, años de pequeñas traiciones que nunca me permití ver hasta ahora. A la tarde siguiente, me encontré con Siena en un café en el distrito Lodo. Rodeé la verdad, dejando que ella llenara los espacios en blanco. Siguió revolviendo su café mucho después de que se disolviera, con la mirada esquiva y la mandíbula apretada. Cuando finalmente mencioné que Mason actuaba diferente, más frío, distraído, reservado, ella resbaló. Ryder influye en Mason más de lo que crees. Sus palabras cayeron pesadas, demasiado pesadas para ser casuales, demasiado deliberadas para ser accidentales. Pareció arrepentirse de inmediato, pero ya era demasiado tarde. Vi algo en su expresión, una advertencia envuelta en culpa. Esa noche, me quedé en el balcón, mirando las luces que se extendían por Denver. Todo se sentía suspendido, frágil, agudizado por la sospecha. Mi corazón ya no se estaba rompiendo. Se estaba preparando. Sostenía el teléfono desechable en mi mano como si fuera una llave. Una llave a la verdad. Una llave al final. Una llave al comienzo de algo que nunca esperé, una versión de mí que no tenía miedo de mirar directamente a la oscuridad. Si Mason estaba ocultando algo, lo encontraría. Y cuando lo hiciera, nada en nuestras vidas volvería a ser igual. Siena me pidió que condujera con ella hasta Lockwood Mountain, el tipo de solicitud silenciosa que ya me decía que no me llevaba allí por el paisaje. El aire se sentía enrarecido, más frío de lo que el clima debería haber permitido, y ninguna de las dos habló durante la mayor parte del trayecto. Cuando finalmente estacionamos con vistas a toda la extensión de Denver, me volví hacia ella porque no podía aguantarlo más. Siena, dime lo que sabes sobre Mason, sobre con quién se está viendo. No respondió. Simplemente se quedó mirando las luces de la ciudad hasta que sus pestañas temblaron. Cuando finalmente habló, su voz se quebró. Se hicieron cercanos demasiado rápido. Mason y Ryder. Trabajan hasta tarde, se reúnen fuera del horario de oficina, desaparecen sin avisar a nadie. La gente en Silver Peak se dio cuenta. Yo me di cuenta. Oírla decirlo hizo que el viento de la montaña se sintiera más afilado contra mi piel. Siena no era dramática. No chismorreaba. Si lo decía, era porque había visto algo que no podía olvidar. No dejaba de retorcerse los dedos como si estuviera eligiendo entre la lealtad y la justicia. Mason dijo que quería empezar de nuevo, susurró. Empezar de cero sin ninguna carga. La palabra me golpeó más fuerte que el aire frío. Cargas. Y se refería a mí. No discutí. No lloré. Solo asentí porque el shock era demasiado profundo para salir a la superficie todavía. Cuando regresé a casa, mi teléfono sonó tan pronto como crucé la puerta. Era Gillian. No se anduvo con rodeos. Mason necesita espacio, dijo. Deberías darle algo de margen para crecer. No lo retengas. Su voz era tranquila, practicada, como si lo hubiera ensayado, como si ya hubieran hablado de esto. Algo en su tono hizo que mi pecho se oprimiera. Le dije que yo no era la que se estaba distanciando, y ella exhaló bruscamente como si yo fuera una niña que se negaba a entender. Ryder está ayudando a Mason a llegar a un lugar mejor en su carrera. Mientras nadie lo arrastre hacia abajo, ascenderá rápido. Me quedé helada. La implicación era tan clara como el vaho de mi aliento frente a mí.
No solo estaban al tanto de la situación, la apoyaban. Más tarde esa noche, incapaz de dormir, abrí el segundo teléfono de nuevo. Un nuevo mensaje apareció. No dejes que nadie se entere de lo nuestro. Se me erizó la piel. Quienquiera que lo hubiera enviado no solo estaba involucrado. Estaba ocultando algo calculado, deliberado. Las paredes de la casa se sentían demasiado estrechas, demasiado cargadas de secretos, y supe que no podía seguir adivinando. Necesitaba la verdad, aunque lo destrozara todo. Al amanecer, estaba sentada frente a Vaughan Reddick, un investigador privado con ojos firmes y una voz que no vacilaba. Después de escuchar todo, se reclinó en su silla. Si lo que describe es real, dijo, esto no tardará mucho. Su certeza me asustó más que la propia sospecha. Cuando salí de su oficina, había empezado a nevar sobre Denver. No una tormenta, solo pequeños copos cayendo, suaves y silenciosos, el tipo de silencio que precede a que algo se rompa. Me quedé en la ventana, viendo la ciudad desdibujarse bajo el blanco, sabiendo que mi vida no volvería a ser lo que había sido. No después de esto, nunca más. 3 días después, el nombre de Vaughan apareció en mi teléfono. Su tono era tranquilo, pero debajo, escuché el peso de algo para lo que me estaba preparando. Tengo lo que pediste, dijo. Deberías venir. Mis manos temblaron durante todo el trayecto hasta su oficina en Cherry Creek, aunque mi mente se sentía extrañamente firme, como si mis emociones se hubieran ido a otro lugar para protegerme. Cuando Vaughan deslizó el primer sobre el escritorio, dudé antes de abrirlo. Dentro había fotos de Mason y Ryder entrando juntos en el Hotel Aspen Crest, rozándose los hombros, riendo como dos personas que habían olvidado esconderse. En otra foto, la mano de Ryder descansaba ligeramente en la espalda de Mason mientras entraban en el ascensor. El gesto me atravesó directamente. Eso no era amistoso. Eso era íntimo. Vaughan colocó un USB sobre la mesa y me miró a los ojos como pidiendo permiso. Asentí. En la pantalla de su portátil, el metraje mostraba a Mason y Ryder saliendo de una habitación de hotel a la mañana siguiente, Mason llevando la camisa de Ryder. Se me cortó la respiración en una sola exhalación irregular. No era especulativo. No era ambiguo. Era una doble vida que ni siquiera se había molestado en disimular. Actúan como si no les importara quién los ve, dijo Vaughan en voz baja. Como si estuvieran acostumbrados a esto. Miré la pantalla hasta que se volvió borrosa, no por las lágrimas, sino por la comprensión de que Mason ya había construido un mundo entero donde yo no existía. Cuando volví a casa, todo se sentía demasiado ordenado, demasiado intencional. Sábanas limpias, ambientador, la ropa doblada perfectamente. Estaba borrando pruebas, quizás no conscientemente, pero sí instintivamente. Abrí el segundo teléfono de nuevo. Había llegado un nuevo mensaje. La noche pasada fue increíble. A la misma hora el viernes. Sentí que algo frío se instalaba en mi estómago. Esto no era una aventura impulsiva. Esto era rutina, hábito, un horario. Más tarde, mientras buscaba un documento en el escritorio de su oficina, mis dedos rozaron un sobre delgado metido en el fondo de un cajón. Dentro había recibos de hotel que se remontaban a meses atrás, fechas diferentes. Mismo hotel, mismo número de habitación. Mis rodillas flaquearon. Esto no era nuevo. Esto no era un desliz. Era un sistema que Mason había mantenido con precisión. Llamé a Siena, con la voz tensa, pidiéndole que dejara de ocultar cosas. Ya no lo negó. Sabía que estaban demasiado cerca, confesó. Mason me dijo que me mantuviera al margen. Dijo que si interfería, me apartaría de su vida. Su voz se quebró por la culpa. No sabía cómo decírtelo sin perder a mi hermano. Entendí su miedo, pero no suavizó la verdad. Esto no era solo un matrimonio rompiéndose. Era una traición tejida a lo largo de meses, oculta bajo el silencio, protegida por personas que deberían haberme advertido. Cuando colgué, miré alrededor de la casa. Nuestras fotos enmarcadas, nuestra vida compartida, nuestros recuerdos esparcidos como atrezo en un escenario que ya no me pertenecía. Finalmente lo vi claramente. Este no era un hombre que se estaba alejando. Este era un hombre que había entrado deliberadamente en otra vida, una en la que yo no tenía lugar.
Una vida protegida, oculta y alimentada por mentiras desde todas las direcciones. Y por primera vez desde la noche de aquella fiesta, el shock dio paso a la resolución. Cualquier verdad que me esperara, la enfrentaría de frente porque alguien tenía que dejar de fingir. Y no iba a ser yo. Gillian pidió hablar, con un tono cortante y frío, y en el momento en que entré en su casa, entendí el verdadero significado de la invitación. Todo en su sala de estar estaba dispuesto con precisión quirúrgica, cojines en ángulo perfecto, ni una mota de polvo en ningún sitio, retratos familiares dispuestos como trofeos. Era el tipo de espacio que te decía exactamente quién tenía el poder aquí. Y no era yo. Me senté frente a ella, incómoda de una manera que me había sentido desde el primer día que Mason me presentó a su familia. No perdió el tiempo. Mason necesita un entorno más saludable, dijo, cruzando las manos pulcramente en su regazo. Necesita espacio. Has creado demasiada presión emocional. Sus ojos no parpadeaban. Los míos se quedaron helados. Así que la narrativa ya había comenzado. No era solo Mason quien se distanciaba. La familia estaba reescribiendo la historia para él. Entonces, lo dijo claramente. Mason estaba preparando los papeles del divorcio. Planeaban presentarme como inestable, difícil, poco comprensiva. Querían que yo fuera la razón del fin del matrimonio, la raíz de los problemas que Mason nunca se molestó en comunicar. Pregunté por Ryder. Ella se puso rígida. Los hombres necesitan personas que entiendan su ambición, respondió con cuidado, evitando mi mirada. Supe lo que quería decir, aunque no se atreviera a decirlo abiertamente. Ella lo sabía. Lo había sabido mucho antes de que yo sospechara nada. Salí de su casa sin decir una palabra más y conduje directamente a la de Siena. Abrió la puerta con aspecto ya culpable. Me pidió que testificara, susurró tan pronto como nos sentamos. Quiere que diga que lo presionabas, que eras controladora. Su voz se rompió y se cubrió la cara con las manos como si estuviera avergonzada. No sabía qué hacer. Dijo que si no ayudaba, me excluiría de su vida. Mi pecho se oprimió. Mason no solo estaba mintiendo. Estaba elaborando una versión de nuestro matrimonio diseñada para destruirme. Esa noche, mientras pasaba junto a su coche en el garaje, oí su voz, alta, sin cuidado, saliendo por la ventanilla entreabierta porque olvidó cerrarla. Tan pronto como dividamos las cuentas, seremos libres, dijo. Ryder se rió al otro lado. Se me revolvió el estómago. No solo estaban teniendo una aventura. Estaban elaborando una estrategia. Planeando una vida después. Planeando la separación financiera. Planeando mi eliminación. Empecé a grabar todo, cada llamada sospechosa, cada media conversación. Ya no era un matrimonio. Era un campo de batalla, y necesitaba pruebas. A la mañana siguiente, me reuní con la abogada Amelia Shore, de mirada aguda, tranquila, el tipo de mujer cuya presencia te tranquilizaba incluso cuando tu mundo se estaba desmoronando. Se lo conté todo. Escuchó sin inmutarse. Cuando terminé, respiró hondo y dijo, ya no estás en un matrimonio. Estás en una guerra y tienes que luchar como tal. Sus palabras cayeron duras pero claras. Por primera vez en semanas, sentí que algo cambiaba en mí. No como una esposa que intenta salvar algo roto, sino como una mujer que se prepara para la lucha de su vida. Unos días después, me encontré de pie al otro lado de la calle de Silver Peak, observando a Mason y Ryder salir del edificio uno al lado del otro. Los ojos de Mason brillaban. La sonrisa de Ryder era natural. Sus cuerpos se inclinaban el uno hacia el otro de una manera que no dejaba lugar a dudas. Se movían como una pareja que se sentía intocable. Algo dentro de mí se endureció. Esto ya no era algo que sucedía en las sombras. No se estaban escondiendo. Simplemente no pensaban que yo importara lo suficiente como para darme cuenta. El último informe de Vaughan llegó esa tarde. Mason no había estado en la oficina las noches que afirmaba estar enterrado en trabajo. En cambio, había reservas de hotel, estancias en Airbnb y registros de estacionamiento nocturno que lo situaban en todas partes excepto en casa. Ryder siempre estaba involucrado, pagando habitaciones, haciendo arreglos, cubriendo sus huellas lo justo para sentirse astutos. Vaughan luego reveló algo que no esperaba.
Ryder había sido despedido de su anterior firma por una relación inapropiada con un cliente masculino casado. Mason no era el primer enredo de Ryder. Solo era el más reciente. Cuando volví a casa esa noche, Mason estaba en la sala de estar hablando con Gillian por el altavoz. Me quedé en silencio detrás de la pared del pasillo, escuchando. Gillian lo instó a finalizar el divorcio rápidamente y le recordó que preparara la historia sobre mi inestabilidad emocional. Mis manos temblaban, pero mantuve el teléfono firme mientras pulsaba grabar. Cada palabra se convirtió en una prueba. En el momento en que colgó, revisé el cajón de su oficina, y el brillo de un nuevo recibo bancario me llamó la atención. Se había realizado una gran transferencia a una cuenta que no reconocía. No se estaba preparando para dejarme. Se estaba preparando para irse con la mayor cantidad de dinero posible. Justo cuando estaba procesando eso, Sienna llamó. Su voz era urgente. Mamá está planeando una reunión familiar. Quiere que estés allí. Quiere presionarte para que firmes el divorcio en silencio. No vayas sin estar preparada. Le prometí que no lo haría. Después de colgar, abrí el portátil de Mason. Lo había dejado desbloqueado en su prisa por ducharse y encontré un correo electrónico sin terminar dirigido a su abogado. Lara no tiene pruebas, había escrito. Podemos seguir adelante. La arrogancia de esa sola línea encendió un fuego en mi interior. Pensaba que era ciega, débil, fácilmente manipulable. Pensaba que había construido una fortaleza demasiado perfecta para resquebrajarse. Mientras tanto, Amelia estaba construyendo mi caso. Meticulosamente, mala conducta financiera, adulterio, difamación, daño emocional intencional. No solo se estaba preparando para defenderme. Se estaba preparando para desmantelar toda la narrativa de Mason. Y yo seguí su ejemplo manteniendo mi silencio en casa. Actué con normalidad, practiqué la neutralidad, dejé que Mason creyera que estaba ganando. Dejé que creyera que no sabía nada. Dejé que sonriera a su teléfono, leyendo mensajes del hombre por el que estaba destruyendo nuestro matrimonio. Cada noche se volvía más descuidado. Cada día se volvía más confiado. No se daba cuenta de que la confianza y el descuido eran el mismo enemigo, con máscaras diferentes. Una noche, lo observé sentado en el sofá enviando mensajes de texto a alguien con una sonrisa de autosatisfacción en su rostro, completamente inconsciente de que la mujer sentada a solo 3 metros de distancia ya había dado los primeros pasos para poner fin a todo lo que él creía controlar. No hablé. No lloré. No lo confronté. Simplemente observé y pensé, realmente no tienes idea de lo que se avecina. Mason trajo a casa un borrador de los papeles del divorcio como si estuviera dejando un paquete en la encimera de la cocina. No se molestó en ocultarlo. Colocó la carpeta en el único lugar que sabía que vería de inmediato, luego se reclinó contra la encimera con la calma de alguien que creía que ya estaba ganando. Deberías firmar, dijo. Nos ahorrará problemas a ambos. Su voz tenía ese tono condescendiente que usaba cuando quería echarme la responsabilidad a mí. Luego añadió la frase que demostraba cuán profundo se había adentrado en su fantasía. Ya he aguantado suficiente. Lo miré fijamente, dándome cuenta de que realmente creía la versión de los hechos que había estado ensayando en su cabeza. No solo me estaba mintiendo a mí, se estaba mintiendo a sí mismo. Poco después, Sienna llamó, susurrando al teléfono como si estuviera escondida en un armario. Me dijo que Mason y Ryder planeaban vivir abiertamente una vez que el divorcio finalizara. Ya habían visitado un apartamento con ventanales del suelo al techo con vistas al horizonte de Denver. Oírlo en voz alta hizo que algo dentro de mí se quedara quieto. Habían estado construyendo una vida que no me incluía mucho antes de que yo supiera que algo estaba pasando. Cuando asistí a la reunión familiar que Gillian organizó, entré preparada. La sala de estar estaba llena. Gillian, los 2 tíos de Mason, una tía, incluso un primo al que apenas conocía. Los rostros eran fríos, distantes. Se sentía más como un tribunal que como una reunión familiar. Hablaban unos sobre otros, acusándome de arrastrar a Mason, de distraerlo, de no apoyar sus ambiciones. Todo estaba ensayado. Todos tenían un guión. No discutí. Pulsé grabar en mi teléfono dentro del bolsillo de mi abrigo y les dejé hablar. Su desprecio se convirtió en una prueba.
Más tarde esa noche, Vaughan me envió un archivo de audio que había obtenido. Ryder hablaba con alguien de su pasado, alardeando de lo fácil que era influir en Mason. Es más fácil de guiar de lo que esperaba, decía Ryder. Un poco de elogio y te seguirá a cualquier parte. Al oírlo, sentí que algo cambiaba. Esto no era solo traición. Mason estaba siendo manipulado, utilizado, y estaba demasiado cegado por la fantasía para verlo. Amelia y yo nos reunimos al día siguiente para finalizar nuestra estrategia. Expuso el plan claramente: si presentábamos la demanda primero, con pruebas, Mason no podría pintarme como inestable o controladora. El tribunal vería la secuencia de los hechos por lo que era. También me dijo algo nuevo, algo de lo que Mason no tenía ni idea. Si Silver Peak se enteraba de que estaba involucrado en una relación inapropiada con un colega, especialmente una vinculada a decisiones financieras, su puesto podría estar en riesgo. Ese solo hecho cambió todo el equilibrio. No era invencible. Era vulnerable. Cuando llegué a casa, Mason probó una nueva táctica. Me acorraló junto a las escaleras, con la voz afilada por la frustración. Si no cooperas, le diré a todo el mundo que eres emocionalmente inestable. Que no puedes controlarte. Le dejé hablar. Le dejé creer que tenía miedo. Le dejé pensar que él tenía el control. Luego di un paso atrás, con mi teléfono todavía grabando en mi mano, y no dije nada. Sus amenazas ya no eran cuchillos. Eran firmas en documentos que él no sabía que existían. Me quedé despierta esa noche, mirando al techo, escuchando a Mason caminar de un lado a otro en el piso de abajo. Mi decisión ya estaba tomada, pero ahora sentía algo más profundo: resolución. Mañana, él no controlaría la narrativa. Mañana, él no me controlaría a mí. Me quedé en la puerta principal durante mucho tiempo, respirando la quietud de la casa que una vez sentí como un hogar y ahora se sentía como un campo de batalla. Mañana, lo terminaría, y no miraría atrás. La mañana llegó con una calma inquietante. Me miré en el espejo, estudiando la firmeza de mis ojos. Por primera vez en mucho tiempo, reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Conduje hasta la oficina de Amelia Shore y lo firmé todo. Petición de divorcio, pruebas, anexos, declaración jurada, declaraciones financieras, todo ello dispuesto como un mapa del último año de mi vida. Amelia confirmó que los documentos se presentarían en 1 hora. Cuando mi bolígrafo se levantó de la última página, sentí que algo se desprendía de mi pecho. Mientras me iba, llegó un mensaje de Siena. Mason le dijo a la familia que te confrontaría esta noche. Un último empujón para terminar las cosas a su manera. La idea de que estuviera alardeando de una confrontación que creía poder controlar casi me hizo reír. No tenía ni idea de lo que le esperaba en casa. Volví a la casa y lo dispuse todo sobre la mesa de café: fotos, recibos, facturas de hotel, extractos bancarios, transcripciones de textos y las grabaciones de audio. No escondido, no sutil, alineado como una galería de la verdad. Cuando Mason entró esa noche, se quedó helado. Vio mi nombre en la petición de divorcio. No el suyo, el mío. Su rostro palideció antes de recomponerse, tratando de invocar la versión de sí mismo que siempre se salía con la suya. ¿Qué es esto?, exigió. ¿Por qué harías esto primero? No levanté la voz. No igualé su ira. Le dije que lo sabía desde hacía semanas, que mientras él planeaba tomarme por sorpresa, yo me estaba preparando para exponer la verdad. Puse cada pieza de evidencia frente a él, describiendo exactamente dónde la encontré. Pasó del rojo al pálido, a algo cercano al gris. Cuando reproduje el audio de Ryder, llamándolo fácil de controlar, estalló. Gritó que estaba sacado de contexto, que Ryder no lo decía en serio, que yo estaba tergiversando las cosas. Verlo derrumbarse fue extrañamente silencioso dentro de mí. No sentí triunfo, solo claridad. Le dije que la abogada había congelado nuestras cuentas conjuntas, que la casa ahora me estaba legalmente asignada durante el proceso, que Silver Peak sería notificado de su mala conducta, que su intento de mover dinero había sido documentado. Se abalanzó sobre su teléfono, llamando a Ryder una y otra vez, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Cada llamada falló. Había colocado un bloqueador de señal en la mesa antes de que él llegara. Él no lo sabía. Todo lo que sabía era que Ryder no respondía.
Se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos, los hombros temblando con algo entre la ira y el pánico. Por primera vez desde que todo esto comenzó, parecía pequeño. Me paré frente a él y dejé que la verdad aterrizara. No me traicionaste por amar a otra persona, le dije. Me traicionaste porque pensaste que nunca me defendería. Luego me alejé, dejándolo sentado entre las ruinas de todo lo que había intentado construir a mis espaldas. Horas después, Sienna llamó. Mason había aparecido en su casa, furioso, rompiendo cosas, gritando que todos lo habían traicionado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que de verdad que sí. No porque hubiera ganado, sino porque finalmente dejé de perderme a mí misma por un hombre que no me valoraba. A la mañana siguiente, Gillian llamó, con la voz frenética, culpándome por destruir a la familia. Simplemente le dije la verdad. Esta familia se destruyó a sí misma. Luego terminé la llamada y terminé cualquier obligación que sentía hacia ellos. Esa misma mañana, Silver Peak envió a Mason un aviso formal de suspensión pendiente de una investigación interna. Ryder desapareció. Ni llamadas, ni mensajes, nada. Dejó que Mason ardiera solo. Amelia me informó de que Ryder ya había presentado una declaración legal desvinculándose de toda implicación personal con Mason para protegerse a sí mismo. Volví a Highlands Ranch una última vez. Empaqué lenta, silenciosamente. Cada objeto parecía el eco de una vida que ya no me pertenecía. Dejé las llaves en la encimera, mi anillo de bodas junto a ellas, y una pequeña nota. Gracias por ayudarme a recordar mi valor. Conduje hacia Boulder mientras salía el sol, las montañas brillando doradas a través del parabrisas. La carretera se sentía abierta de una manera que mi vida no se había sentido en años. En mi nuevo y pequeño apartamento en Pearl Street, me preparé la cena, me senté en el suelo, rodeada de cajas, y sentí una paz que no podía explicar. Esa noche, Sienna me visitó. Me abrazó con fuerza, se disculpó por todo y prometió que me quería en su vida, incluso si Mason ya no estaba. Había algo honesto en eso, algo real en medio de toda la destrucción. Mientras el sol se ponía fuera de mi ventana, me quedé en silencio, dejando que la luz se desvaneciera. No sabía dónde iría mi vida a continuación, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que finalmente me pertenecía. Ya no estaba moldeada por Mason o su familia o las expectativas a las que me había doblegado para encajar. Por primera vez, mi futuro era solo mío. De pie allí, en mi nuevo apartamento en Boulder, viendo la última línea de luz solar deslizarse detrás de las montañas rocosas, sentí algo que no había sentido en años. Silencio dentro de mi propio cuerpo. No un silencio de vacío, sino de quietud. Un tipo de calma que no provenía de rendirse, sino de finalmente soltar. Era extraño lo pacífico que se sentía ahora que todo se había quemado. El matrimonio, las mentiras, las peleas que nunca pedí. La tormenta había pasado. Y por primera vez, no estaba de pie entre los escombros tratando de arreglar lo que nunca podría ser reparado. Estaba de pie en un lugar nuevo, un lugar que yo elegí. Me preparé un té esa noche, descalza en el suelo de una cocina que no guardaba recuerdos de Mason, y me senté junto a la ventana con las luces de la ciudad de Boulder parpadeando suavemente debajo de mí. Pensé en todos los años que pasé haciéndome pequeña solo para mantener la paz con alguien a quien nunca le importó la paz, solo el control. Pensé en las innumerables noches que me convencí de que el matrimonio significaba resistencia. Que la lealtad significaba quedarse incluso cuando quedarse significaba perderme a mí misma centímetro a centímetro. Es extraño. El momento en que todo se derrumbó fue el mismo momento en que algo dentro de mí se levantó. No me rompí. No desaparecí. No me desmoroné como Mason y su familia esperaban. En cambio, me convertí en alguien a quien apenas reconozco, pero alguien de quien finalmente estoy orgullosa. Alguien que puede marcharse. Alguien que puede elegirse a sí misma sin disculparse. Y sin embargo, hay un tipo de duelo que persiste, no por Mason, no por nosotros, sino por la versión de mí que pasó años creyendo que el amor podía arreglar a un hombre que no quería ser arreglado. Un hombre que veía el afecto como una carga y la lealtad como una conveniencia. Lamento a la mujer que siguió entregando pedazos de sí misma a alguien que ni siquiera los sostenía con cuidado. Ese duelo es real, pero no es un ancla. Es un recordatorio de dónde he estado y de lo lejos que finalmente he caminado.
La gente habla del cierre como si fuera una puerta que puedes cerrar una vez y ya está. Pero para mí, el cierre se sintió más como un amanecer, lento, paciente, extendiendo la luz sobre los lugares que ni siquiera me daba cuenta de que todavía estaban oscuros. Dejar las llaves en esa encimera de la cocina no fue el final. Fue el comienzo de aprender a confiar en mí misma de nuevo. Fue el comienzo de recordar que soy más que lo que alguien me hizo. A veces me sorprendo pensando en la noche en que Mason descubrió que le había ganado en su propio juego. El miedo en su rostro cuando se dio cuenta de que ya no era él quien tenía el poder. Parte de mí se pregunta si alguna vez entendió lo cerca que estuve de perdonarlo una vez, mucho antes de que las mentiras se acumularan tan alto que ya no podía ver nada. Pero el perdón, he aprendido, no es algo que le debas a alguien que nunca se disculpó. El perdón es algo que te das a ti misma cuando finalmente te marchas. Y eso es exactamente lo que hice. Esta noche, mirando la tranquila ciudad de abajo, sentí que algo se aflojaba, como un nudo que finalmente se desata. Mi futuro ya no me asusta. No se siente impredecible. Se siente por escribir. Se siente abierto. Se siente como un camino al que puedo dar forma, paso a paso, kilómetro a kilómetro, sin que alguien me arrebate el volante de las manos. No sé qué viene después. No sé qué tipo de vida construiré a partir de aquí o en quién me convertiré en los próximos meses. Pero por primera vez, esa incertidumbre se siente como una posibilidad. Se siente como libertad. Y quizás esa es la parte que más me conmueve. La idea de que sobrevivir a algo doloroso no te hace más duro. Te hace más claro. Te ves a ti mismo de manera diferente. Ves el mundo de manera diferente. Y dejas de aceptar el tipo de amor que te pide que te hagas pequeño solo para encajar en la comodidad de otra persona. Antes de profundizar en lo que viene a continuación para mí, quiero saber algo. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás escuchando? Si es así, me encantaría que comentaras un simple, escuchando, o que me dijeras desde dónde estás viendo. Realmente me encanta ver hasta dónde puede llegar una historia como la mía. Nunca se sabe quién necesita escuchar algo como esto en el momento exacto en que su propio mundo está temblando. A veces, solo saber que alguien ahí fuera está escuchando marca toda la diferencia. Y si mi historia resuena contigo, si alguna vez te has sentido invisible, ignorado o subestimado en tu propia vida, no estás solo. Somos más de los que crees. Si quieres seguir caminando conmigo a través de estas historias, historias sobre reconstruir, sobrevivir, recordar tu valor, entonces no dudes en suscribirte. No es solo un botón. Es una forma de mantener un pequeño rincón de internet donde la gente puede hablar honestamente sobre lo que ha vivido sin vergüenza ni silencio. Mi nombre es Lara. Perdí un matrimonio, sí, pero en algún punto del camino, me encontré a mí misma. Y quizás, solo quizás, ese era el objetivo desde el principio. Y mientras estoy sentada aquí esta noche, dejando que el aire fresco entre por la ventana entreabierta, me doy cuenta de algo que nunca me permití creer antes. La sanación no es ruidosa. No llega con aplausos o momentos dramáticos. Llega en pequeños cambios. Despertar sin temor, respirar sin pesadez. Comer una comida sin sentirte observado o juzgado. Llega en la tranquila decisión de elegirte a ti misma una y otra vez, hasta que ya no se siente como una rebelión, sino como volver a casa. No sé a dónde lleva este camino, pero sé que finalmente lo estoy recorriendo con ambos pies en tierra firme. Y si estás viendo esto, donde quiera que estés, espero que te des permiso para hacer lo mismo. Mereces una vida que no te encoja. Mereces una historia que finalmente se sienta como tuya.